confirmado. Alimentaré a tu hija y la haré resucitar. El ataúd tembló a medianoche, la luna llena brillaba como un ojo vigilante en el cielo oscuro, iluminando el camino al cementerio, donde la gente susurraba y respiraba miedo. Un murmullo temeroso se extendió como un eco lejano entre las lápidas, se hablaba de un hechicero que tenía el poder de devolver a los muertos a la vida. Cuerpos y almas atrapadas en un purgatorio, esperando ser liberados, todo con un solo ritual esta noche. Todos en el pueblo estaban al borde de sus asientos, paralizados por la curiosidad y el terror. Un estruendo repentino hizo que el corazón de todos latiera con más fuerza. El ataúd, ese cruel contenedor de un sueño eterno, se estremecía. Cuerpos temblorosos se asomaron, los ojos más grandes que la noche misma, y las manos tembladas apuntaban con sorpresa. ¿Qué está pasando?, susurraban, algunos incluso cubriendo sus bocas con las manos, incapaces de contener el miedo. Imágenes atravesaban las mentes, lo que este nuevo poder podía desatar, y el eco de un grito que resonó entre la multitud. Pero el secreto no se revelaba tan fácilmente, las palabras del hechicero flotaban sobre el aire, como un canto hipnótico: alimentaré a tu hija, y ella volverá. Pero no se trataba de un simple alimento, era algo oscuro, lleno de promesas aterradoras. Luego un estremecimiento recorrió el aire, el ataúd se movió una vez más, y todos los cuerpos se congelaron. Los murmullos cesaron. Un silencio helado invadió el lugar mientras la ansiedad picaba en el aire. Los rostros, pálidos y expectantes, reflejaban temor y asombro. Algo incontrolable estaba a punto de suceder. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. La noche transcurría tensa, los segundos se convertían en horas. ¿Podría ser verdad? La resurrección estaba al alcance de la mano, pero ¿a qué precio? Cada persona allí sentía un nudo en la garganta, una mezcla de esperanza y miedo, mientras el aire cargado de energía mágica parecía latir al unísono con sus corazones. De repente, una risa escalofriante resonó en la oscuridad, y todos se giraron con horror. Lo inexplicable estaba sucediendo y nadie sabía cómo enfrentar lo que estaba a punto de salir de ese ataúd. Continuará. El aire estaba impregnado de un terror palpable, la multitud se mantenía en un estado de parálisis, como si el tiempo se hubiera detenido. La risa escalofriante del hechicero resonó como un eco demoníaco, llenando el ambiente de una oscuridad opresiva. Que estaba a punto de emerger de ese ataúd que había sido el sello del silencio eterno, las sombras comenzaron a danzar en la luz tenue de la luna, y todos podían sentirlo, algo iba a suceder. Un leve crujido provenía del interior del ataúd, como si el cuerpo inerte intentara liberarse de su prisión. La tensión estaba en su punto máximo. Las manos temblaban, y muchos se aferraban a sus seres queridos, buscando un ancla en medio de la tempestad de emociones. No, gritó una mujer desde la multitud. Era la madre de la niña, su rostro pálido reflejaba una angustia indescriptible. No lo hagas. Pero su grito se perdió entre el susurro del viento, y el hechicero levantó una mano con un gesto autoritario. Su mirada burlona, llena de poder, atravesó a todos los presentes. Sus ojos eran como agujeros oscuros, devorando la esperanza que quedaba entre ellos. De repente, el ataúd dejó de temblar. Un silencio ensordecedor se apoderó de la escena. La multitud contuvo la respiración, en espera de lo que vendría. Y luego, todo estalló en un torrente incontrolable de movimiento, el ataúd se abrió de golpe, dejando escapar un soplo de aire helado que arrastró consigo un ruido sibilante.
Una figura emergió lentamente, un cuerpo desvanecido y envuelto en un sudario, como si el mismo suelo temblara a su alrededor. Los ojos de la niña, aquellos ojos que habían permanecido cerrados para siempre, se abrieron. Pero lo que había detrás de ellos era puro vacío. No eran ojos que reflejaban vida, sino una oscuridad aterradora, como si no conocieran la luz. «Madre», exclamó, su voz un eco distante, helado como el propio cementerio. Sin embargo, la madre retrocedió, horrorizada. ¿Era realmente su hija? ¿Qué había hecho el hechicero? La figura que se encontraba frente a ella no era la niñita que había perdido. Era una sombra, un simulacro de lo que alguna vez fue. La multitud empezó a murmurar, algunos incluso comenzaron a retroceder, ambivalentes entre el deseo y el horror. Las miradas se cruzaban, inseguros sobre las verdaderas intenciones del hechicero. ¿Qué has traído de vuelta?, susurró un anciano, su voz quebrada. Los muertos no deben volver. Nunca. Yo soy la vida, yo soy la muerte, replicó la niña, con una voz que parecía venir de otro mundo. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de la madre, mientras sentía un frío intenso que le helaba la sangre. La risa del hechicero resonó nuevamente, y un aire de triunfo lo envolvió. Ella no es la misma, pero su alma ahora pertenece al ritual. Ella es la llave. El caos se desató. Algunos empezaron a correr, otros se quedaban paralizados por el miedo. La luna miraba desde arriba, impasible, como un testigo silente de la locura que se desataba. La madre se agachó, su corazón se desgarraba ante la visión de lo que solía ser su hija. ¿Qué debo hacer?, gritó, desesperada, buscando en el rostro de la niña alguna chispa de su antigua esencia. Pero la respuesta que obtuvo fue solo una mirada vacía y un susurro inquietante: «Aliméntame». Una sombra se proyectó detrás del hechicero, y el aire se volvió denso, prometiendo un futuro aterrador. ¿Qué quería realmente el hechicero? La luna llena sobre ellos parecía susurrar advertencias, pero el destino ya estaba sellado. El ritual apenas comenzaba. Continuará. La multitud, ahora desatada en un frenesí de gritos y sobresaltos, comenzó a dispersarse. Algunos caían al suelo, mientras otros se arrastraban con sus miradas fijas en la figura aterradora que había salido del ataúd. La madre, con el pecho apretado por un dolor insoportable, ni siquiera se dio cuenta de que sus piernas temblaban, incapaces de llevarla lejos de la horrenda visión de su hija. «¿Qué has hecho?», gritó, apretando los puños, buscando una respuesta en el hechicero, quien disfrutaba del caos como un niño que juega con fuego. A cada momento, la niña, que ya no era realmente ella, levantaba sus brazos hacia su madre. «Aliméntame», repetía, y su voz resonaba como un susurro helado que atravesaba el alma. La madre sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, pero su razón seguía en pie de guerra, rechazando aquella oscuridad. «Esto está mal. Es un abuso del poder», vociferó una anciana desde el borde de la multitud, su voz temblando por la rabia. Pero el hechicero la ignoró y levantó su báculo, arrojando una chispa de luz oscura que separó a los que se atrevían a desafiarlo. La atmósfera se volvió más pesada, como si el aire hubiera cobrado vida, conteniendo cada susurro del terror que crecían en los corazones de los presentes. «Ahora comprenderán», dijo el hechicero, dejando que su risa helada rasgara el silencio tenuemente enrarecido. «Este ritual trasciende la muerte. Verán cómo el mundo se inclina ante el poder de lo que he despertado». Las palabras se deslizaron en la mente de la madre, creando una confusión angustiante. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía alimentar a una sombra? Pero el instinto maternal la empujaba hacia su hija, al mismo tiempo que su corazón se negaba a aceptar lo que había vuelto. «Si la alimentas con lo que busca, puede volver a ser tu hija, pero con un coste», rugió el hechicero, disfrutando del pánico de la multitud.
Él sabía que en aquella promesa había un anhelo, un débil hilo de esperanza que muchos estarían dispuestos a seguir, incluso a expensas de su propia vida. Pero, ¿qué le daré? Ella ya está muerta. Murmuró la madre, su mente girando en un mar de dudas y desesperación. La mirada vacía de la niña le atravesaba, como dagas, y el frío de su presencia comenzó a arrebatarla de su realidad. Alimenta su vacío, dijo el hechicero, con una sonrisa torcida. Lo que quiera, lo que necesite. Y haz el sacrificio que estés dispuesta a realizar. Entonces podrá recordar quién es. Sin pensar, la madre dio un paso al frente. Díselo. ¿Qué necesitas? Pero la respuesta que obtuvo fue solo un eco. La figura que había sido su hija comenzó a moverse, danzando lentamente, mientras un murmullo creciente de ansias resonaba en la multitud. La niña se acercó, su rostro despojado de vida pero lleno de un deseo voraz. De repente, un hombre de la multitud empujó hacia adelante. No lo hagas. Estás jugando con lo que no comprendes. Pero su advertencia fue ahogada por la risa del hechicero y el clamor de efectivamente lo que era un ritual en movimiento. La desesperación se convertía en determinación. La madre sintió que la luz de la luna fluía a través de ella, recordándole que a pesar de todo había amor. Sin embargo, el tiempo se escurría, y la sombra continuaba acercándose. Cuando se apague la luna, perderás la oportunidad. Hazlo antes de que el poder se desvanezca. Gritó el hechicero, instigando el pánico en los corazones sometidos al caos. Las voces se alzaron de nuevo, gritos de advertencia y miedo, pero todos callaron cuando la madre se encontró en una encrucijada. ¿A qué estoy dispuesta a renunciar por la esperanza de devolverla a la vida? Y así, el destino de la madre y su hija pendía de un hilo, temblando entre lo que una vez fue y lo que había llegado a ser. La luna seguía brillando en el cielo, indiferente a sus sufrimientos, mientras el hechicero sonreía, disfrutando el desenlace que se gestaba. El momento había llegado. ¿Se atrevería la madre a afrontar el sacrificio que el hechicero exigía? Las sombras estaban listas para devorar más que solo recuerdos. Continuará. La madre, con su corazón latiendo desbocado, miró a su hija, que se movía con una agilidad inquietante, como un espectro en busca de luz. La multitud, casi hipnotizada por la escena, contenía el aliento. El hechicero, con su mirada cruel, pareció notar el cambio en su energía. No hay tiempo que perder, pronunció, la voz cargada de un deleite macabro. La luna se ha desplomado en tu mirada. Tienes que actuar. Cada segundo parecía una eternidad. La madre cerró los ojos y buscó en lo más profundo de su ser. ¿Qué podría ofrecerle a aquella sombra que una vez fue su hija? Todos sus recuerdos, desde la risa en el parque hasta las noches de cuentos antes de dormir, la golpearon como una ola de nostalgia. Pero esos felices recuerdos eran insuficientes. ¿Pesos de amor contra el hambre de una criatura cautiva entre la vida y la muerte? ¿Qué quieres de mí? Exigió, su voz temblando entre el desafío y la súplica. Lo haré. Dime qué necesito. El hechicero se acercó, sus ojos brillando al borde de la locura. Tu esencia, tu voluntad. El amor que llevas dentro, y un sacrificio, un tributo que riesgo que te puede desgarrar. Es la clave para devolverla a este mundo. Puedes darle la vida, pero perderás una parte vital de ti misma. ¿Qué eliges? Al escuchar sus palabras, la madre sintió un tirón visceral en su interior. Un sacrificio. ¿Podría ser su dolor lo que ella necesitaba? Se le ocurrió que la vida es un balance, un juego de dar y tomar. Pero, ¿estaba dispuesta a perder más de lo que ya había perdido? Con el alma rota, miró a su hija, que parecía bailar con la desesperación por conseguir lo que deseaba. Aliméntate de mi dolor. Gritó la madre, alzando la voz por encima de los murmullos de la multitud. Toma lo que necesites, pero devuélvemela. El hechicero sonrió,
su risa transformándose en un eco oscuro. Perfecto. Las sombras se alimentarán de tu tristeza, y a cambio, ella será liberada. Naturalmente, el sacrificio que exiges, no será gratuito. En ese momento, un viento helado sopló entre ellos. Las luces comenzaron a parpadear, la oscuridad tomó vida y, de la nada, la figura de su hija se detuvo. Las ansias de su vacío pareció intensificarse, y su mirada se volvió aterradora. Hazlo, mamá. Aliméntame. Susurró, una mezcla de ternura y hambre, una llamada de lo profundo, una súplica de otra dimensión. Con la luna centelleando en lo alto, la madre se sintió desbordar. El tiempo se detenía. Las sombras danzaban a su alrededor, en un frenesí de ruidos susurrantes y ecos de risas distorsionadas. Un sacrificio no solo de lo que era, sino lo que une a una madre con su hija, la esencia del amor mismo, el dolor de dejar ir, la decisión sobre qué valor en su vida realmente era más fuerte. Haré esto o la perderé para siempre. Musitó, mientras los recuerdos de su hija llenaban su mente, cada rayo de luz ahogándose en el mar de sombras. Agachó la cabeza y tomó una decisión. Estoy dispuesta, dijo, insegura pero firme. Así sé. Alcé la mirada al cielo, donde la luna brillaba como un testigo de su dolor, e instintivamente, sintió como una parte de su esencia empezaba a desvanecerse, como un hilo que se separaba de un tejido sagrado. Pero, ¿qué sucedería ahora? ¿Podría su sacrificio realmente traer de vuelta a su hija, o abriría una puerta a un horror aún mayor? Mientras el hechicero comenzaba su ritual, el aire se tornó electrizante, la multitud contuvo la respiración. La magia oscura se encendía, y un grito ahogado se escapó del pecho de la madre que se desataría con la entrega. El hechicero alzó sus manos, preparando la invocación, y lo oscuro empezó a tomar la forma de lo que había sido algún día. El horror estaba a punto de cobrar vida. Continuará. El aire se enfrió de tal manera que se podía sentir en la piel, como si las mismas sombras estuvieran tomando forma tangible en su alrededor. El hechicero extendió sus brazos al cielo, invocando fuerzas más allá de la comprensión de cualquiera. Las palabras que pronunciaba eran un eco antiguo, resonando con el poder de generaciones. La madre podía sentir la vibración de esa magia oscura recorriendo su cuerpo. La multitud, paralizada por el terror, observaba con los ojos desorbitados, pero nadie se atrevía a moverse. Fedro, un anciano del pueblo, que conocía historias de brujería y sacrificio, se atrevió a dar un paso adelante. Detente, hechicero. No permitas que su sacrificio te dé poder. Esto no es magia, es maldad. Su voz temblaba, pero el miedo que lo consumía era apabullante. ¿Maldad? ¿O simplemente la verdad?, replicó el hechicero, sin apartar la mirada de la madre. Se giró de nuevo hacia ella. La esencia de tu dolor alimentará lo que una vez fue. Y no solo ella volverá, sino que saldrá de la oscuridad como un ser nuevo. Dios de los muertos, escucha. Los dedos de la madre empezaron a temblar. Se sentía vacía, pero a la vez llena de una energía desconocida. En ese momento, un rasguño en la superficie de su corazón dejó caer las primeras gotas de dolor que empezaron a fluir hacia el suelo. Las sombras, como si fueran criaturas hambrientas, se agazapaban a su alrededor, absorbiendo cada gramo de su tristeza como si fuera el maná de un manantial. Toma mi miedo, toma mi tristeza. Gritó, y el eco de su voz se unió a los susurros de la multitud. Una ráfaga de viento aullante rasgó la noche, envolviendo la escena en un torbellino de negrura. Los rostros de la gente se mezclaban, transformándose en máscaras de horror mientras el hechicero comenzaba a dibujar un círculo en el suelo, como si fuera un altar. Los gritos de su hija aumentaron en intensidad, mezclándose con el aire frío. Mamá, dame más. No te detengas. Cada palabra que la niña pronunciaba parecía más un llamado de desesperación que un deseo. Las lágrimas cayeron por las mejillas de la madre,
pero en vez de caer al suelo, se convirtieron en una luz tenue, un río de esperanza entre las sombras. El hechicero presionaba sus labios como un músico a punto de llevar la orquesta a su clímax. La magia vive en la sangre. Acepta tu dolor y transfórmalo en vida, murmuró. Con cada palabra, la luna pareció oscurecer, intensificando la mágica energía que giraba a su alrededor, pero la madre sintió un nudo de angustia. Recordar a su hija en los días felices y también en los momentos atroces. Tal vez lo que el hechicero decía era cierto, su dolor podía ser el catalizador, la antorcha que iluminara la oscuridad. Aunque la idea de perder más de sí misma la llenaba de miedo, su amor la empujaba a seguir adelante. «Deja que el poder fluya», exclamó, sabiendo que debía dejar caer el peso de su alma. Los ecos del dolor se hicieron música, un himno desgarrador que resonaba en el corazón de cada espectador. «Alimenta a mi hija. Con esto, hazla volver», el hechicero sonrió, y en sus ojos chispeó una malicia oscura. «Entonces que así sea». Por fin la vida y la muerte se entrelazarán, mientras las sombras pulsaban y retumbaban, una figura comenzó a emerger del agujero oscuro creado por el ritual. Una forma imperfecta surgía, una mezcla entre la esencia de su hija y una sombra sin rostro. La madre sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un estremecimiento que parecía provocar un latido de vida. «¿Qué has hecho?», murmuró, cada palabra cargada de un miedo visceral. Pero ya era demasiado tarde, la sombra adquiría contornos, y en esos instantes, la luna dejó de parpadear. La multitud retrocedió. En un vuelo de luces, la figura se alzó, y el aire estalló en un grito desgarrador. La madre se aferró a su pecho, los vívidos recuerdos de su hija comenzando a desdibujarse en la confusión de formas y voces. En ese instante, las sombras se movían, siendo más que simples ecos de dolor. En un solo segundo, el horror se hizo carne, y la madre se dio cuenta de que podía haber desataído algo que ni ella, ni el hechicero, podían controlar. La figura miró hacia ella, y la madre se encontró atrapada en un abismo de ojos vacíos, oscuros. Pero de quién era realmente la mirada que ahora la penetraba, la sombra sonrió y un grito desgarrador rompió la noche en 1000 pedazos. Continuará. El silencio se volvió ensordecedor después del grito, como si el mundo se hubiese detenido por un instante, conteniendo la respiración. La madre parpadeó, intentando asimilar lo que veía. La figura emergente tenía la forma de su hija, pero su piel era opaca, como si todo lo humano hubiera desvanecido. Su corazón latía desbocado, un tambor que resonaba en su pecho, mientras la multitud se agrupaba en un pánico palpable, cada rostro reflejando una mezcla de miedo y asombro. «¿Eres tú, mi amor?». La voz de la madre tembló, una mezcla de esperanza y terror. La sombra sintió lentamente, pero había en sus ojos un abismo de vacío, una oscuridad que no pertenecía a la niña que había conocido. Aquellos ojos carecían de la magia infantil, y el espacio entre ellos parecía llenarse con ecos de risas apagadas. Mientras tanto, el hechicero se regocijaba en su victoria. «Mira lo que has traído de vuelta», gritó, su risa resonando como un cántico macabro. «La vida se alimenta del sacrificio. Ahora eres testigo de la unión de mundos». Su figura parecía brillar con un poder antiguo, y el aire a su alrededor vibraba como cuerdas de un piano desafinado. La sombra avanzó, y la madre sintió que parte de su ser se desvanecía con cada paso. «Mamá, ayúdame». Su voz, en ese momento, era un eco distante, como si proviera de una caverna profunda. Cada palabra desgarraba el corazón de la madre, sintiendo la dualidad de la criatura que se acercaba, su hija y, al mismo tiempo, algo monstruoso. «Esto no está bien», gritó una voz, un susurro que emergió de la multitud. Fedro, todavía temblando, dio un paso al frente. «No puedes jugar con la vida y la muerte. Ella no está completa. Lo que has traído de vuelta no es tu hija». Mientras lo decía,
El viento parecía llevar sus palabras como un grito de advertencia. El hechicero lo miró con desdén. ¿Y qué sabes tú de lo que es vivir? ¿El dolor que has sentido a lo largo de los años no hace que la vida tenga más valor? Su risa se tornó veloz, como viento recio entre los árboles, mientras los ojos de la sombra se clavaban en la madre, atravesándola como dardos envenenados. «Detén esto», pidió la madre, sintiendo en el alma el tirón de la magia oscura que la envolvía. «No sé quién eres, pero si eres mi hija, vuelve a mí». Esto no es lo que deseaba. A medida que pronunciaba estas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, revelando una mezcla de luz y sombra. Era confuso, agonizante, todo su alrededor empezaba a girar. El círculo dibujado por el hechicero comenzó a resplandecer, pulsando con fuerza, mientras la madre se arrodillaba, atrapada entre un mundo de sombras y la luz que alguna vez conoció. «Esto es solo el comienzo», murmuró el hechicero, y un poderoso estallido sacudió la tierra. La sombra titubeó, por un breve segundo parecía calmarse, pero luego lanzó un grito que resonó en todos los corazones presentes. La magia envolvía todo, y la madre sintió como sus recuerdos se deslizaban, arrastrados por un torrente de emociones indómita. De repente, la sombra se detuvo ante la madre. «No me dejes», susurró con una voz que se fragmentaba como cristal, y al mismo tiempo sonó como un eco distante de lo que alguna vez fue. «Mamá, no puedes dejarme aquí». Un instante de lucidez surgió entre la oscuridad. La madre comprendió que no había forma de regresar a la normalidad sin hacer un sacrificio aún mayor. Pero su amor la instaba a luchar por lo que quedaba de su hija. Mientras la magia retumbaba a su alrededor, un sudor frío empezaba a brotar de su frente. «¿Qué debo hacer para salvarte?», preguntó, con la voz entrecortada, el vacío en su alma profundizándose. Y justo en ese momento, la figura mostró una nueva forma, revelando un rostro poco familiar, una sonrisa torcida y miradas de ausencia que la llenaron de sudor y terror. La sombra sonrió de nuevo, esta vez con más fuerza, como si el hechicero hubiera despertado a algo completamente diferente. «¿Estás dispuesta a perderlo todo, madre?». Las palabras vibraron en el aire a su alrededor, resonando con una pregunta encerrada en un oscuro destino inminente. La madre se encontró frente a una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Continuará. El aire se volvió pesado, como si cada respiración se convirtiera en un desafío. La madre sabía que la pregunta que flotaba entre los dos estaba cargada de consecuencias, pero el amor que sentía la impulsó. No podía dejar a su hija, no así. La sombra la miraba, y en esos ojos vacíos, ella vio no solo desesperación, sino una tentación peligrosa, un abismo que prometía respuestas a cambio de un precio que aún no alcanzaba a comprender. «Dime lo que debo hacer», imploró, sintiendo que el suelo bajo sus pies empezaba a temblar. Las sombras, ahora más densas que antes, parecían cobrar vida propia, danzando a su alrededor como serpientes esperando el momento de atacar. El hechicero, mientras tanto, observaba con deleite, su sonrisa cruel iluminándose con cada latido de su oscura creación. «¿Estás segura de que quieres saberlo?», preguntó la sombra, su voz resonando con ecos desgarradores. «Todo lo que hay que hacer es un reto». Un sacrificio de corazón se detuvo por un instante, como si saboreara la idea antes de continuar. Tu vida por la mía». El corazón de la madre se hundió al escuchar aquellas palabras. ¿Sacrificarse a sí misma para devolver a su hija a la vida? Era una elección impensable, y sin embargo, allí estaba, presentada con la crueldad de la brutal realidad. No puedo dejarte». «Pero si no lo haces, me perderás para siempre», insistió la sombra, su rostro ahora distorsionado por la desesperación. «No soy solo tu hija, soy parte de ti. Y si esta unión se rompe, un monstruo tomará mi lugar. No me dejes caer en la oscuridad. Quiero vivir, mamá. Ayúdame». Era un dilema desgarrador.
La madre sentía cómo la oscuridad tocaba su alma, arrastrando consigo su voluntad. Pero no solo su vida estaba en juego, las vidas de quienes la rodeaban, de quienes aún permanecían a salvo en este mundo, podían estar en peligro. ¿Qué has hecho?, gritó, girándose hacia el hechicero, buscando en su mirada la verdad que anhelaba escuchar. ¿Tú tienes el poder para liberar a mi hija sin que yo me sacrifique? Su desesperación llenó el aire con una mezcla de miedo y rabia. La multitud observaba, sus rostros iluminados por el pálido resplandor del círculo mágico, pero el tiempo parecía detenerse, empujándolos a la inercia. ¿Liberar? ¿Qué gracia tendría eso?, el hechicero contestó, su voz sosegada y burlona, como si todo aquello fuera para él un simple espectáculo. La magia no es benigna. Requiere algo a cambio, y tú lo sabes bien. No puedes esperar obtener sin sacrificar algo de valor. Cállate. La madre sintió como el calor de la ira comenzaba a invadir su ser. Miró a su hija, a esa sombra que un día fue su alegría, y la pregunta se tornó más intensa. ¿Era realmente su hija quien ahora la miraba? ¿Cómo podrían establecer una conexión en medio de esta situación abominable? La figura se disipó un poco, y con cada destello de luz, parecía más antropomórfica, como si luchara entre dos universos. Mamá, por favor. La súplica resonó como un eco en su mente, aplastando su voluntad. La multitud comenzó a murmurar, sus voces como un diluvio de dudas, cuestionando mientras el tiempo avanzaba implacablemente. La madre cerró los ojos, sintiendo cómo la oscuridad la abrazaba, pero en su corazón brillaba una chispa de esperanza. No me sacrificaré, pronunció con fuerza, aunque en su interior, un miedo aterrador le decía que tal vez esa fuera la única salida. Pero, antes de que pudiera seguir, el hechicero levantó la mano y lanzó un vistazo hacia la sombra, que tembló intensamente. Entonces, tendrás que enfrentarte a las consecuencias, rió, mientras nuevos símbolos comenzaron a aparecer en el suelo, brillando como estrellas moribundas. Unas de luz surcó el aire, y la sombra se transformó en un remolino de emociones. La madre sintió que la electricidad de la magia oscura la rodeaba, y los rostros de la multitud, cada vez más distorsionados por el terror, observaban, horrorizados. ¿Es esto lo que deseas? La vida que has elegido, resonó la voz del hechicero, como un trueno retumbante, desdibujando la línea entre la desesperación y la posibilidad. En ese instante, un destello atravesó el horizonte. Lo que prometía ser el final podría convertirse en el principio de algo mucho más oscuro. Es un camino que no puedes retroceder, advirtió la sombra, mirando a su madre en busca de respuesta mientras su figura comenzaba a desvanecerse otra vez. Tomarás la decisión equivocada y en esa fracción de segundo, la madre se dio cuenta de que el futuro de ambos dependía de su elección. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un amor que podría haberse transformado en una maldición? El rugido de la magia resonó como una tormenta, y mientras el aire se llenaba de una tensión palpable, la elección se avecinaba, ardiente como una llama que podría consumirlos. Continuará. El viento gélido susurró entre los árboles, como si la naturaleza misma contara un secreto desgarrador a la madre. Ella estaba atrapada entre la sombra de su hija y la sonrisa cruel del hechicero. La multitud, atrapada en su propio horror, contemplaba la escena, sus murmullos apenas audibles por el estruendo del crujir del suelo. Era una mezcla de miedo y fascinación, un espectáculo que nadie quería perderse, a pesar de las consecuencias escalofriantes que se cernían en el aire. No, gritó la madre, mientras la luz tenue formaba un halo alrededor de la sombra. No puedes hacerlo. No te dejaré. Pero su voz sonó tan frágil como el cristal, y la desesperación la envolvía como una cobija sudorosa. La sombra se retorcía, presa de un torbellino de emociones, aún conocida pero tan ajena. Cada segundo que pasaba, la distancia entre ellas aumentaba. Si no me salvas, seré consumida, la sombra suplicó, su voz ahora un susurro quebrado.
No entiendes lo que significa, te estoy llamando. En su mirada había un reflejo de la vida que una vez compartieron, la risa que llenaba el hogar, los días de sol y sueños, mientras la madre luchaba contra la encrucijada. Una parte de ella se cuestionaba si realmente podía ofrecer su alma a cambio de otra vida. La idea la consumía, pero la posibilidad de perder a su hija definitivamente era un motivo de peso. El hechicero sonrió, comenzando a dar pequeños pasos hacia la madre, aprovechando la tensión. Es una decisión, querida madre. El sacrificio es el precio de la resurrección. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar por el amor? Los símbolos en el suelo brillaban con más intensidad, creando un mapa enigmático que prometía un destino incierto. La madre sintió que su corazón latía con fuerza, cada palpitar resonando como un tambor marcando el tiempo que se escapaba. Ella miró a su alrededor, buscando alguna señal, algún destello de esperanza entre los rostros perplejos de la multitud. Pero todos estaban atrapados en la red de miedo del hechicero, y su libertad dependía del resultado de esta pérdida inminente. Mamá, confía en mí. La sombra se había acercado un poco más, como si la magia la empujara a luchar. En sus ojos había temor, pero también determinación. No puedo ser un monstruo, no lo soy. Soy tu hija. Sus palabras penetraron en el alma de la madre, como un puñal caliente atravesando la confusión que nublaba su mente. Un nudo se formó en su garganta, su respiración se volvía cada vez más irregular. No quiero perderte, pero, ¿qué es lo que se pierde realmente en este trato? La reflexión la impactó. Si elegía sacrificar su vida, ¿realmente recuperaría a su hija, o simplemente liberaría a un ente del abismo? Podía enfrentarse a las sombras que acechaban su hogar y que ahora amenazaban a quienes amaba, con cada palabra que intercambiaban, la esquina de la realidad se torcía, y los corazones de los espectadores palpitaban a un ritmo acelerado, aterrorizados por lo que podría suceder a continuación. La madre sintió el poder de la magia oscura envolviéndola, como tentáculos de un monstruo marino que la arrastraban hacia la profundidad. Mamá, reclamó la sombra una vez más. Era una súplica, pero también una advertencia. Si no eliges, todo perderá sentido. Ni tú, ni yo seremos salvadas. La desesperación en su tono era palpable, y la madre supo que el tiempo se agota, y así, en el momento más crítico, un rayo cruzó el horizonte, iluminando el círculo mágico con un brillo sobrenatural. Era como un trueno que resonó no solo en el aire, sino en la esencia de cada ser presente. La visión se tornó nublada, y la realidad comenzó a desvanecerse. Un nuevo dilema apareció: no solo tenía que elegir salvar a su hija, sino también enfrentar el horror que acechaba en las sombras. ¿Y si el hechicero realmente tenía razón? ¿Y si fuera ella quien, al sacrificar su vida, liberara a un monstruo para reemplazar el alma perdida de su niña? ¿Qué harás, madre? El reloj avanza. La voz del hechicero reverberó, cada sílaba un ecosistema de caos. Las respuestas se desvanecían, y la madre se preparó para hacer lo impensable mientras el aire vibraba con la tensión de su decisión. Pero, al mismo tiempo, más preguntas surgían, susurrando entre los murmullos de la multitud. Quizá, al final, la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Qué sombras se levantarían si decidía actuar? ¿Podría haber alguna esperanza atisbarse en esta tormenta oscura que los rodeaba? Será un camino lleno de enigmas que explorar. Continuará. La luz del rayo apenas comenzó a desvanecerse cuando la madre notó que el suelo bajo sus pies temblaba, enviando vibraciones inquietantes por su cuerpo. La multitud, paralizada por el miedo, se arremolinaba a su alrededor, sus rostros iluminados por destellos de incertidumbre. En ese instante, el hechicero levantó una mano y pronunció palabras en un idioma antiguo que reverberaron en los corazones de todos. La elección es inminente. Su voz resonaba como un eco de advertencia, llevándolo a un nivel casi sobrenatural.
El aire alrededor de la madre se tornó pesado, como si una sombra invisible presionara sobre su ser. Todo su cuerpo luchaba por tomar una decisión mientras las palabras de su hija se repetían en su mente. ¿Podría realmente arriesgar su vida por lo que quedaba de la niña que ella amaba? La sombra había estado siempre allí, en los rincones olvidados de su corazón, y el miedo que la había acompañado durante años se convertía en un grillete inquebrantable. Madre, yo sé que tienes miedo. Pero no puedes dejar que el hechicero gane. La voz de la sombra se transformó en un grito desgarrador. Era un llamado feroz, un eco de su infancia. En ese momento, el corazón de la madre dio un vuelco y los recuerdos fluyeron como un torrente. Recordó a su hija corriendo por los campos, su risa resonante en el aire puro, sus ojos brillantes llenos de vida. Nunca seré un monstruo, insistió la sombra, una lucha visible cruzando su rostro, pero era difícil conciliar la fe en su hija con las amenazas que se cernían en el horizonte. La oscuridad del hechicero aumentaba, y la verdad se comenzaba a desvanecer. La madre quedó atrapada, aferrándose a la esperanza y al miedo a la vez. ¿Y si ella es la verdadera monstruo ahora?, cuestionó una voz, castañeteando en su cerebro. Era la duda, colándose en cada rincón de su mente, perturbando su resolución. Un crujido resonó cerca, y ella vio una sombra moverse entre la multitud. Un grupo de ancianos había comenzado a murmurar, sus rostros pálidos y agraviados por la angustia. Sus manos estaban levantadas al cielo, orando, suplicando a las antiguas deidades. El destino de 2 almas está en juego, dijo uno de ellos, su voz temblorosa. Si la madre no actúa, un horror inimaginable se desatará. No puedo. No puedo tomar esa decisión, gritó la madre, su voz desgarrándose por la tensión. Apenas se escuchó su declaración sobre el murmullo creciente que batía en sus oídos. La multitud se agachó, presenciando una lucha interna de una madre contra la tormenta que se desataba en su corazón. Era un espectáculo místico, cargado de carga emocional, donde la vida y la muerte chocaban. El cielo se oscureció más, como si los pensamientos de la madre fueran recogidos por las nubes. La energía de la magia oscura se intensifica, advirtió el hechicero, su mirada burlona igual de amenazadora. Dame tu decisión, o sufrirás las consecuencias más allá de tu imaginación. Estiró su mano hacia ella y el brillo de la luz apagada resplandeció de su piel. Dame tu vida, y a cambio, dejaré a tu hija volver. Pero si dudas, morirás sin salva alguna. La madre, llena de pánico, sintió que el tiempo se había detenido. Los latidos de su corazón resonaban en su pecho, y todo se redujo a un estremecimiento helado que recorrió su columna vertebral. ¿Acaso estaba dispuesta a entregar su alma, consciente de que todo podía volverse mucho más oscuro? Un viento helado la golpeó súbitamente como un disparo, y mientras la bruma se disipaba, aparecieron figuras espectrales tras de ella. Eran ecos de almas perdidas, llorando en tumulto. Una visión aterradora. La madre conoció la verdad, había más en juego de lo que pensaba, y todo comenzaba a girar. Con el rostro pálido y la mente atormentada, salió a la luz de la decisión más difícil de su vida. ¿Podría encontrar el coraje para enfrentar la oscuridad o tendría que ceder ante el hechicero? El aire vibró de tensión hasta que una oleada de energía comenzó a encender el círculo mágico. Elige, retumbó él. Hechicero, mientras la sombra de su hija se debatía entre la luz y la oscuridad. Las sombras a su alrededor se alzaron, esperando su respuesta, y un susurro final dejó caer sobre la multitud. ¿Acaso hay algo más que perder, o este es el principio del verdadero horror? Y así, la madre se preparó para dar el paso en un abismo de incertezas, donde el eco de su decisión resonaría en el caos. Continuará. El silencio que envolvía el cementerio se rompió en un clamor ensordecedor. La madre, con el corazón latiendo desbocado, enfrentaba la oscuridad que amenazaba no solo su vida, sino también la esencia de lo que alguna vez fue su hija. Las sombras danzaban, retorciéndose como serpientes,
mientras el hechicero parecía disfrutar del caos que había desatado. Elige, resonó su voz, como un trueno que atravesaba el aire. La madre sintió las dudas apretadas en su pecho, pero al mismo tiempo, un rayo de determinación iluminó su mente. No podía permitir que su amor se convirtiera en una maldición. Miró a la figura ante ella, esa sombra que arrastraba el eco de su hija. No soy un monstruo, replicó la sombra con desesperación, elevando sus brazos hacia la madre. No puedes dejarme aquí. Por favor, sálvame. La angustia atravesó a la madre como un golpe físico. Recordó las risas, los abrazos, cada momento de felicidad que compartieron. Pero en medio de todo eso, también comprendió que el amor no debía nublar su juicio. No sé si realmente eres mi hija, pronunció, su voz temblando mientras su mente se debatía entre las emociones y el sentido común. Esto no es lo que deseaba, el hechicero rió, sintiendo la confusión de la madre como un punto de debilidad. Tu deseo de salvarla podría ser tu final. Pero debes comprender, querida madre, que las sombras tienen sus propios planes. El camino que has elegido puede llevarte a un horror aún mayor. En ese momento, la madre sintió que el aire se tornaba denso y frío. Las almas que habían sido olvidadas lanzaron gritos ahogados, resonando en sus oídos como un lamento colectivo. Era un recordatorio de que siempre había un precio por tratar de engañar a la muerte. Acepta el sacrificio, instó el hechicero, su mirada afilada como un cuchillo, mientras comenzaba a conjurar un nuevo hechizo. La madre cerró los ojos, buscando en su interior el poder que había guardado tanto tiempo. Si tenía que arriesgar todo, entonces lo haría, pero en sus términos, no en los del hechicero. Nadie puede decidir por mí lo que haré, afirmó con firmeza. Si has traído de vuelta a algo que ya no es mi hija, entonces no puedes tenerme a mí. La multitud contenía el aliento, el murmuro de incertidumbre llenaba el aire mientras la madre, armándose de valor, levantó la mirada al hechicero. Las palabras fluyeron con fuerza. No me sacrificaré para alimentar la oscuridad, yo elijo la luz. Una ola de energía pura meció el entorno. Las sombras parecieron diluirse en la claridad del amor que irradiaba la madre. Aunque mi hija esté atrapada, no dejaré que se apodere de ella su deseo insaciable. Liberaré su esencia. Y así, en un instante trascendental, sintió como su propia esencia brillaba con luz dorada. El hechicero, sorprendido, intentó detenerla, pero el poder de su amor fue imparable. La sombra que había sido su hija titubeó, luchando entre la oscuridad y la luz que se tejía a su alrededor. Mamá, su voz resonó, llena de confusión y deseo. Sí, eres mi hija, respondió la madre con dulce ternura. Siempre lo serás, sin importar qué oscuridad te rodee. Pero no voy a dejar que el hechicero te aplaste. Vamos a luchar juntas. Las palabras de la madre resonaron como un canto en la noche. La multitud observaba asombrada, viendo cómo la magia oscura comenzaba a retroceder. Un destello de luz emergería del corazón de la madre, envolviendo a la sombra, llevándola hacia la luz de nuevo. La sombra, sintiendo la calidez familiar, comenzó a transformarse. El frío y la desesperación en sus ojos desaparecieron gradualmente, dándole forma a su verdadera esencia. Mamá, exclamó, mientras la oscuridad aún intentaba asirla. Poco a poco, la luz la abrazaba, disipando las sombras que el hechicero había desatado. Déjalas ir, gritó la madre. Con cada palabra, las cadenas que sujetaban a la niña se desvanecían, convirtiéndose en nada. No, bramó el hechicero, su poder disminuyendo ante la magia de la madre. Pero el resplandor crecía más fuerte, su voluntad aún más firme. Nunca podrás obtener poder sin un precio que valga la pena. Finalmente, en un estallido de luz, la oscuridad fue impotente. La figura líquida desapareció, pero en su lugar, la niña emergió brillante y libre,
sonriendo con ojos que desprendían la calidez de la vida. La multitud gritó de alegría y asombro al ver la recuperación. La madre se lanzó a los brazos de su hija, y el peso de la angustia se desvaneció en un susurro de viento. «Lo logramos», murmuró, abrazando a su hija con un amor renovado. El hechicero, atrapado en su propia desesperación, desapareció en un torbellino de sombras, dejando tras de sí un eco lejano. La luna, testigo de su batalla, iluminó el camino hacia el amanecer. Mientras la multitud celebraba, la madre supo que el vínculo materno era más fuerte que cualquier oscuridad. Y aunque el camino había sido oscuro, ella había elegido la luz. Ahora, juntas, eran indestructibles. Solo el tiempo podía revelar lo que vendría a continuación, pero al menos, por ese instante, podían respirar, reír y vivir. Nunca olvidarían lo que había sucedido, y siempre llevarían en su corazón la fuerza del amor. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia con tus amigos, porque es importante que ellos también vivan esta experiencia. Se suscribe inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen a continuación. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu participación es clave.